Recuerdo el último viernes de julio del año 2019, almorzando con unos amigos. Recuerdo haber recibido un mensaje por teléfono de mi jefe en ese momento y que me escribió que me esperaba en la oficina para necesitaba hablar algunas cosas conmigo. En ese momento que yo vi el teléfono, yo dije, es fin de mes, eh, no tengo ningún pendiente de hablar ahorita con mi jefe, y en ese momento yo estaba con la certeza que ese era mi último día laboral en esa empresa en donde yo estaba actualmente. Una empresa en donde yo había laborado por más de 8 años y curioso caben las casualidades que fue el mes, o era el mes de julio, en el que más yo había vendido. Yo trabajaba como ejecutivo senior en la parte comercial, en la que más yo había facturado en los 8 o 9 años que yo había estado en esa compañía. Y con muchas interrogantes en mi mente de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué va a pasar esto? Y justo llegó el momento que mi jefe me convocó a la oficina, regresé a la empresa y desde que entré vi un folder en su mesa y me empezó a decir muchos puntos positivos que yo tenía. En ningún momento se enfocó la reunión en algo negativo, sino que siempre fue en algo positivo. Yo estaba esperando el momento a que me dijera que se terminaba mi contrato laboral con la compañía. No esperaba un aumento o un ascenso, sino que esperaba algo negativo, y justamente así fue. Después de 5 minutos de decirme cosas positivas, me dijo que la compañía había tomado la decisión y la determinación de poder terminar nuestra relación comercial o laboral, perdón. Y yo recuerdo que en ese momento yo dije, ¿qué voy a hacer? Era el trabajo en donde a lo largo de mis 25 años laborales aproximadamente, era el trabajo en donde más yo había devengado hasta ese momento. Y yo recuerdo que regresé a mi casa. Cuando llegué a mi casa no sabía qué decir. Yo no tenía un teléfono personal, sino que usaba únicamente el de la compañía. Y entonces llego a mi casa sin teléfono. Mi esposa no se percató de eso. Fuimos al cine, fuimos con mi esposa y mi hija, fuimos al cine, y en lo que estábamos viendo la película yo pensaba cómo se lo hago saber a mi esposa. Acabábamos de tomar un préstamo, una hipoteca para empezar a pagar nuestra casa. Y entonces muchos pensamientos que todos los hombres que puedan estar viendo este video se podrán identificar con lo que yo estaba pensando en ese momento. Y recuerdo que terminó el día viernes y el día sábado desayunando, yo recibo una llamada por teléfono. Bueno, mi esposa recibe una llamada por teléfono, y entonces ella, intrigada, me dice, mira, te está llamando tu amigo, ¿por qué no te llama a tu teléfono? Y ese fue la pauta para que yo le pudiera contar que tenía un día de haberme quedado sin trabajo. Sabes, estamos iniciando este tercer capítulo del podcast y hoy te quiero hablar sobre la experiencia de cómo empezó un emprendimiento que luego se volvió una empresa. Soy Samuel Díaz y te doy la bienvenida en mi podcast. Como te lo he dicho en anteriores ocasiones, si este video está siendo de bendición o te está animando a algo, te animo a que tú también se lo puedas compartir a otras personas. Y recuerdo ese día sábado, que cuando se dio la pauta con esta llamada de mi amigo, me lo pasa mi esposa y ella me hacía caras así como que ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y mi amigo me dice, ¿ya le contaste? Y yo le digo, no le había contado, pero ahorita con esta llamada le voy a contar. Y cuelgo, y entonces yo le cuento qué fue lo que pasó y aconteció un día antes. Y recuerdo muy bien que ambos lloramos con mucha preocupación, pero en ese mismo momento también vino una paz a nuestros corazones de decir, Dios tiene el control de esta situación. Dios tiene algo preparado para nosotros.
y pasamos un fin de semana tranquilo. A partir del día lunes que mi esposa tenía que ir a trabajar, yo recuerdo que a lo largo de 2, 3 meses yo la iba a dejar todos los días al trabajo, pero en ese lapso de 3 meses yo caí en depresión. Yo caí en depresión, la iba a dejar al trabajo y cuando yo regresaba, me metía a mi cuarto, solo pasaba durmiendo todo el día, viendo tele, muy poco salía a la calle y fueron 2 o 3 meses de muchas interrogantes. Regresaba mi esposa, un par de veces se me olvidó irla a recoger al trabajo y ella llegaba en taxi, en Uber o alguien que le ayudara a llegar a la casa. Y ella preocupada porque veía un potencial en mí, 20 años de trabajar en el área comercial, pero yo no sabía qué hacer. O sea, yo, según yo, iba a jubilarme en esa compañía en donde me estaba yendo muy bien, tanto económicamente como en mis resultados comerciales. Pero Dios tenía otro plan para mí. En ese momento yo no lo entendía. Y como te digo, pasé 3 meses en depresión y que yo no sabía qué hacer. Justo cuando empecé a salir de la depresión, empecé a tomar decisiones de qué era lo que yo tenía que hacer. La empresa se tardó 3, 4 meses para darme mi liquidación y pasamos unos meses complicados. Como te he contado, aparte de ser empresario, también soy pastor por sobre lo anterior y con fe y creyendo en el Señor que Él iba a hacer algo con mi familia, pero con muchas dudas porque las deudas seguían, con muchas preocupaciones porque la casa había que pagarla, la empresa no me había pagado mi liquidación, no tenía un plan de futuro y entonces empecé a buscar trabajo. Y recuerdo muy bien que un amigo muy, muy querido para mí, un amigo de la universidad, Jorge Escobar, él me llamó, se enteró que me había quedado sin trabajo y me ofreció trabajo. El, lo que él me estaba ofreciendo financieramente no cubría mis necesidades, pero yo le agradecí, pero yo recuerdo que saliendo al, al parqueo de su empresa, yo sentí una paz de Dios y sentí una palmada en esta parte que Dios me decía, todo va a estar bien. Si tú hubieras querido tomar este empleo, ya tuvieras trabajo. Pero si no fue así, de una o de otra forma, yo sentí como Dios me iba a respaldar. Y empecé a buscar hacer negocios, empecé a querer comprar algunas cosas para revenderlo. Y recuerdo un día lunes, lo tengo muy presente, recibí una llamada de una persona que había sido mi cliente en el anterior trabajo y me dijo, mire, estoy buscando estos productos, estoy buscando unos bulbos de Metalarc. Mi trabajo había sido en el tema de iluminación y esas bombillas, esos bulbos ya no habían en Guatemala y estaban buscando alrededor de 50 bombillas de esas. Y entonces me dijo, pero yo ya las busqué en todo el país y aquí en Guatemala no hay. Y entonces yo entro y me dijo, y entonces, ¿para qué me está llamando a mí si no hay? Pero me dijo, búscalas, ¿quién quita? Y me las vende. Le pregunté cuánto era el precio que andaba en el mercado y me lo dio. Y yo recuerdo que en ese momento Dios me iluminó e hice una llamada a un amigo en El Salvador y le pregunté, mira, yo estoy buscando este producto. Y me dijo, aquí lo estamos liquidando, yo tengo cualquier cantidad que necesites. En ese momento me dio el precio. Yo llamo al cliente, le doy el precio, me lo deposita por anticipado, al otro día yo me voy a El Salvador en mi vehículo, lo compro, me lo traigo a Guatemala, lo entrego, me termina de pagar y yo en una venta, en un día, gané aproximadamente $1,500, alrededor de 12,000 quetzales en una venta. Yo dije, wow, si esto fuera así todo el tiempo, esto es lo que yo tengo que hacer. Y a la semana siguiente me llamó otra persona de ese mismo cliente, otro trabajador de esa empresa, a pedirme por otras cosas también que ya no habían aquí en Guatemala. Llamo a El Salvador y no había en ese país.
pero averigüé y en México había. Hicimos todo el trámite. Justo estaba viviendo aquí en Guatemala un amigo mexicano que tenía que salir del país. Contactamos a su papá y el papá, viviendo en Toluca, recuerdo muy bien, viajó en bus hasta Tapachula, se llevó todo el producto. Nosotros viajamos con mi amigo a Tapachula, lo cargamos en la camioneta, nos lo trajimos a Guatemala y esa venta fue aproximadamente, me dio una utilidad de $2,000, aproximadamente 15,000, 16,000 quetzales. Y en ese momento, eso había sido una semana después de la primera venta que te conté, la primera venta que realicé comprando el producto en El Salvador. Yo dije, si esto va a seguir siendo así, a esto me voy a dedicar. Fueron las únicas 2 ventas que yo logré hacer de esa forma. Pero por medio de esas 2 ventas, hubo algo en mí, hubo un empujón de parte de Dios de yo decir, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me gusta hacer. Recuerdo muy bien que desde mi primer trabajo, lo recuerdo muy bien, todos los fines de año, cada fin de año, con el aguinaldo, yo me iba a comprar a bodegas, me iba a comprar artículos de cocina, compraba pantalones, ropa, y yo me iba de oficina en oficina donde me conocían o no me conocían en mis vacaciones, a yo vender estrenos de Navidad, a vender productos navideños. Toda la vida había habido en mí un deseo de las ventas. Y recuerdo muy bien que en esos 3 meses, cuarto mes de haberme quedado sin trabajo, ocurrieron estas 2 ventas, estos 2 negocios. Pero en ese momento yo emocionado, pero a la otra semana que no hubo ningún negocio, nuevamente me vine abajo. Y yo tengo un amigo muy querido que me llamó. Él vivía en otro país, de nacionalidad de otro país, y recuerdo muy bien que me llamó y me dijo, voy a llegar a Guatemala y quiero hablar contigo. Nos reunimos en un restaurante en la zona 10 y me dijo, mira, solo vengo a decirte que no tenés que buscar trabajo. Y yo así como que, mira, pero no tengo un ingreso. Sí, pero yo te conozco y yo sé el potencial que tú tenés para vender, para hacer negocios. Entonces no busques un trabajo, es el peor error que puedes cometer en la vida. Y yo decía dentro de mí en ese momento, él está viendo algo en mí que yo no estoy siendo capaz de verlo. Y recuerdo que él me insistió, él se bajó del bus en la zona 10, terminó la reunión conmigo y se iba a volver a subir al bus y se iba a ir de aquí de Guatemala. Pero él me insistía, no hagas eso, pone un negocio. Y yo le decía, es que no sé ni de qué poner un negocio. Y yo le ponía muchas condicionantes o muchas trabas, como decimos aquí, para decir, no, es más fácil buscar un trabajo, tengo 20 años de experiencia en ventas, yo estoy seguro que me van a dar un trabajo. Y sí me habían salido oportunidades laborales, pero ganando puntualmente, el mínimo era lo que a mí me ofrecían, el salario mínimo aquí del país. Y con eso no pagaba, literalmente no pagaba ni siquiera la mensualidad de mi casa. Y yo recuerdo que él, 10 minutos antes de terminar la reunión, me dijo, ¿cuánto es lo mínimo que necesitas para poder vivir mensualmente? No lo que ganabas, sino que el mínimo. Y yo recuerdo que hice cuentas del pago de mi casa, de los servicios básicos y algunas otras cosas, reduciendo al mínimo, y salió una cifra, salió una cantidad. Y recuerdo muy bien que él sacó un dinero y me lo dio en efectivo y me dijo, yo te doy el valor de 3 meses para que tú puedas vivir durante esos 3 meses, pero no busques trabajo, poné un negocio y cuando ya ese negocio esté dando frutos, me pagas ese dinero. Y él se levantó y se fue. Y yo en ese momento yo dije, wow, él vio algo en mí que yo no estoy siendo capaz de verlo. Y recuerdo que con más temor por lo que él me había prestado que con entusiasmo, porque ahora estaba endeudado con esta persona, yo decidí emprender.
Y recuerdo muy bien que yo dije, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Vender. ¿Y qué es lo que puedo vender? Lo último que vendía eran bombillas LED, productos de iluminación. Y empecé a llamar a algunos clientes pequeños que yo estaba seguro que nadie los estaba atendiendo. Y yo recuerdo que con mi camioneta Kia, yo empecé a comprar en varios distribuidores de productos de iluminación, llenaba mi camioneta y me iba a algunas ferreterías del interior y empezaba a ofrecerles esos productos. Así estuve alrededor de 3 a 6 meses más y recuerdo muy bien que fue difícil porque yo tenía que comprar de contado y tenía que vender al crédito para poder, para que me pudieran comprar a mí, con una utilidad muy baja. Y siempre en mi mente sonando las siguientes palabras: nosotros no somos de negocio. Recuerdo muy bien, mi papá, él intentó muchas veces ser un emprendedor, o era un emprendedor, pero intentó muchas veces poner un negocio y ninguno le funcionó. Él tuvo una paca, una venta de ropa usada y no le funcionó. Compró un bus, una camioneta con una línea para poder transitar de servicio urbano y no le funcionó, lo estafaron. Él compraba verdura, la vendía, puso un puesto de helados, puso varios negocios, 4, 5, 6 negocios y ninguno trascendió más allá. Mi mamá, yo recuerdo muy bien que de niño ella tenía un puesto de comida, vendía comida típica y tampoco dio fruto. Yo la vi vendiendo verdura en la casa y se perdía esa verdura porque no generaba ese negocio. Y yo siempre escuché en mi casa, no, nosotros, nuestra familia, nosotros no somos de negocio. Nosotros preferiblemente una gota pequeña pero perenne, que siempre esté. Mejor buscar un trabajo. Y esas palabras resonaban en mi mente y yo decía, no, es que nosotros no somos de negocio. Yo voy a invertir todo el dinero de lo que me habían dado en mi liquidación y lo voy a perder. ¿Por qué? Porque nuestra familia no es de negocio. Y esas palabras resonaban en mí. Y recuerdo yo que en ese tiempo empecé a ver este programa de Shark Tank y cada vez que yo lo veía era aquel ánimo que venía a mí de decir, pero ¿quién quita que yo voy a venir a romper esta línea en mi familia? ¿Quién quita que las cosas pueden ser diferentes? Y yo decidí empezar a emprender. Yo empecé más o menos en agosto, septiembre del 2019 y recuerdo muy bien que en el 2020 se viene la pandemia, habíamos estado haciendo algunos pequeños negocios y yo ya había inscrito la empresa ante la SAT, ante el registro mercantil, yo ya veía la patente de comercio y decía, yo ya soy un empresario, yo ya soy un emprendedor, pero se viene la bendita pandemia y esos pequeños negocios que yo ya estaba haciendo se vinieron todos para abajo. Y con ese negocio que se vino hacia abajo, mi moral, mi ánimo, mi fe también se vino para abajo. Yo ya no hacía mayor intento de salir a vender y teníamos compromisos fuertes en la familia, en la casa. Y recuerdo muy bien una vez mi esposa Auri me sentó y me dijo, mira, yo veo que el negocio ya no está dando, no le estás metiendo mucho interés como al principio, entonces aquí necesitamos pagar las cuentas, entonces yo creo que lo más correcto es que empeces a buscar trabajo. Y recuerdo que yo me negaba a eso porque yo decía, pero ya tengo la empresa, tengo este sueño, pero no tenía negocio, no tenía renta, no tenía venta, no tenía utilidad. Y entonces, siendo sincero, con el dolor de mi corazón, empecé a buscar trabajo y a los 2 días de empezar a buscar trabajo, me ofrecen una plaza laboral. Y entonces llego con Auri y ella me dice, listo, ya estamos.
pero yo no quería tomarla. Y tomamos la decisión de pedir un consejo. Yo fui con mi pastor y le pido un consejo. Y recuerdo que yo en medio de ese consejo, ambos dijimos, lo que él nos diga, eso vamos a hacer. Pero yo le planteo el negocio, la empresa, y esperando que él me dijera, no, mejor luchar por la empresa. Y me dijo las siguientes palabras, no. Ahorita nadie está contratando y que a ti te estén dando esa oportunidad, yo creo que eso es lo que tú tienes que tomar. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Tomé el trabajo, vendiendo algunos productos, siempre en el área comercial. Y recuerdo muy bien que duré en el trabajo un mes, pero todos los días que yo iba a ese trabajo bendecía a la empresa, pero yo decía, no, yo no pertenezco a este lugar. Dios ya me puso un sueño, un objetivo para bendecir a otras personas y no es lo que yo quiero hacer, sin despreciar la bendición que estaba haciendo ese trabajo para mí, pero ese mes a mí me sirvió para yo poder tomar la decisión. Y para los que nos gusta el fútbol, yo siempre pongo el ejemplo que en ese trabajo yo me sentí como Coutinho en el Barcelona. Venía Coutinho de sacarla del parque en el Liverpool siendo un excelente jugador, pero no cuajó en el Barcelona. Así me sentía yo con 20, 25 años de experiencia comercial en ventas. Yo sabía que yo era o que yo soy un buen vendedor, una buena persona para hacer negocios, pero yo no cuajaba. Y la gota que derramó el vaso fue un día viernes me llamaron a mí un cliente de los que estaba trabajando, que yo había estado trabajando con la empresa, para hacerme un pedido, pero él necesitaba un producto ese día. Y yo le dije, mire, fíjese que ahorita no puedo porque yo estaba laborando en esta empresa, pero yo se lo puedo llevar mañana. Y él me dijo, no, si no me lo traes hoy, yo lo compro en otro lugar. Y no podía porque yo estaba trabajando. Y ese negocio me iba a generar alrededor de 10,000 quetzales de utilidad. Y en ese momento yo dije, no, yo decido nuevamente echarle ganas, como decimos, decido nuevamente tomar fe para proseguir con el negocio, con la empresa. Y a los pocos días yo decidí renunciar en la empresa que había abierto las puertas para mí. Yo con mucha pena y vergüenza les agradecí, pero yo cuando salí de esa empresa, bendiciéndola, agradeciéndola, yo dije, no, este mes me sirvió para determinar qué es lo que yo quiero hacer con esta nueva empresa, con este proyecto de vida que Dios me dio. Y mi oración desde ese día fue, Dios, dame la oportunidad de construir una empresa, que no se quede en un emprendimiento, sino que trascienda a una empresa con el único objetivo de bendecir a otras familias guatemaltecas. Que esta empresa pueda ser una bendición, una empresa que genere empleos y que lleve bendición a otras familias guatemaltecas. En ese momento era únicamente yo. 6 años después, la empresa hoy en día somos casi 20 personas. Pero hoy quise empezar hablándote del emprendimiento como ejemplo. Yo poniéndome como ejemplo. En el siguiente capítulo voy a continuar para poder guiarte y poder contarte mi historia de cómo llegué o cómo hemos ido avanzando a lo largo de estos años. Pero este punto, lo que te acabo de contar, es lo que muchas veces no vemos. Cuando vemos una empresa ya realizada, vemos una flor que ya se desarrolló, pero nadie ve cuando echabas tierra, nadie ve cuando te ensuciaste las manos. Y en ese lapso de 3, 5, 6 meses, muchas veces yo toqué puertas a proveedores, a empresas que me pudieran vender producto y me dijeron, ¿pero tú qué eres? Tú no eres nadie. Con estas palabras, tú no tienes una empresa, tú eres únicamente tú y no te podemos vender a ti.
Me cerraron las puertas, yo envié muchos correos solicitando distribución de producto, que me vendieran material y siempre me cerraron las puertas. Pero en ese momento, cuando nuevamente estaba a punto nuevamente de caer en depresión, yo entendí que estaba viviendo un proceso de vida, un proceso de emprendimiento. Si tú estás en este momento de tu vida queriendo emprender o estás en medio de un emprendimiento y quieres que esto trascienda a un nuevo nivel, o te acabas de quedar sin trabajo y no sabes qué hacer, estoy seguro que estos capítulos del emprendimiento van a ser de bendición para ti. Yo soy Samuel Díaz. Te invito a que te conectes todas las semanas a este podcast, que le puedas dar like, que puedas ahí darle un like a la campanita y que me puedas ayudar a podérselo compartir a otras personas, ya sea que sea de bendición para ti o que sea de bendición para otras personas. Bendiciones.